Saludos, saludos. Buenas, ¿cómo estamos? Aquí siempre listos y dispuestos para continuar en el estudio de la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios que es nuestra guía, nuestro consejero, nuestro norma de fe y conducta. Estamos, como sabemos bien, en el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 20 ya terminando. Vamos a continuar allí para finalizar el pasaje en que estábamos la vez anterior. Así que prepárate ahí cómodamente con algún material para anotar y listos para continuar este viaje a través del Evangelio de Mateo. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por la oportunidad de poder estar una vez ante tu presencia, Dios, y sobre todo estar ante tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, que podamos entenderla, Dios, y sobre todo que podamos vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos en este pasaje con que finaliza Mateo 20, el pasaje que está del versículo 29 al 34. Ya habíamos comenzado a estudiarlo y ya estábamos bastante avanzados en el mismo, el pasaje donde dos ciegos en Jericó pues piden a Jesús que les devuelva la vista. Vamos a continuar allí donde nos quedamos y continuamos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Antes de continuar con el punto donde nos quedamos, una última acotación con respecto a lo que vimos la vez pasada. Los que estuvieron con nosotros recordarán que vimos dos importantes discrepancias que encontramos en esta narración de Mateo con respecto a la de Marcos y la de Lucas, y las tres entre sí, los tres sinópticos que narran el evento. Y explicamos claramente que las discrepancias no son tales, y si cualquier duda, pues puedes volver a ver la sesión anterior, así que no vamos a detenernos en ese punto. Las dos discrepancias eran que Lucas dice que iba entrando a Jericó y Mateo y Marcos dijeron que era que iban saliendo. Ya explicamos que habían dos Jericó y todo aquello. Y la otra es que Mateo habla de dos ciegos, mientras que Marcos y Lucas hablan de un ciego. Y dijimos, había seguramente dos ciegos, pero la fuente de Mateo primaria, que era Pedro, le impactó más quizás el caso de Bartimeo, tanto que lo llama por su nombre, que seguramente era porque había perseverado en la fe hasta ser parte de la iglesia primitiva y por eso todos los conocían. Y que Lucas, que también investigó por su cuenta y pues su fuente de referencia también probablemente recordaban más enfáticamente, se fijaban más en uno de los dos ciegos, quizás en el mismo Bartimeo, pero no lo llama por su nombre. Entonces, eso está explicado. Pero el punto que quisiéramos enfatizar en este momento, que nos faltó enfatizar la última vez por falta de tiempo, es que esas diferencias de enfoque que encontramos entre, por ejemplo, los sinópticos, más que ir en contra de la veracidad de la Biblia, habla a favor de que los evangelistas, en este caso los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, estas diferencias confirman su originalidad, que no fueron simplemente que copiaron la historia de otro. Por ejemplo, hubiera sido muy fácil para Marcos copiar para Mateo copiar lo que dijo Marcos, o para Lucas copiar textualmente lo que dijeron Marcos o Mateo, puesto que fueron en ese orden que se escribieron, Marcos, Mateo y Lucas. No, sino que ellos están narrando con un enfoque diferente, como cuando dos o tres personas narran el mismo evento, pero visto de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Es el mismo evento, pero se le pone énfasis en un aspecto o en otro aspecto, o lo escriben
de una manera u otra manera porque son diferentes puntos de vista. Entonces, estas diferencias que vemos entre los sinópticos y que, como ya dijimos, son perfectamente explicables, más bien fortalecen el hecho de la originalidad de los evangelios, en este caso de los sinópticos. Entonces, dicho eso, seguimos adelante. Queríamos que resaltar ese punto importante que debe destacarse siempre que vemos estos elementos. Entonces leemos allí donde nos quedamos la vez pasada. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjate que al saber que Jesús, que era Jesús el que pasaba, seguramente le preguntaron a los que estaban alrededor de ellos y les dijeron, como lo dice efectivamente el Evangelio de Lucas, que era Jesús. Entonces inmediatamente clamaron a gran voz para que él los oyera. Y eso lo hicieron, dice prácticamente el texto lo que describe es que lo hicieron de una forma inmediata. Ellos actuaron diligentemente, precisamente para aprovechar su oportunidad, la cual de hecho no se repetiría. Ellos actuaron como si fuera su última oportunidad, sin saber que en verdad era su última oportunidad, su única y última oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús iba hacia Jerusalén a entregar su vida en pago por el pecado de toda la humanidad. Así que Jesús no iba a volver a pasar durante su ministerio terrenal por Jericó y por ese camino donde ellos estaban. Entonces ellos aprovecharon su única oportunidad. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos alienta o nos anima a que aprovechemos los tiempos y las oportunidades que el Señor nos da, porque no sabemos cuándo va a haber otra oportunidad para que aprovechemos. Lo que llama la palabra de Dios en griego kairos, es el tiempo oportuno, no el tiempo cronos, que es el tiempo en general, sino el tiempo específico, la oportunidad, cuando se abre la puerta, cuando desde el púlpito se anuncia un llamado a orar por sanidad, un llamado a orar por finanzas, un llamado a orar por la familia, y tenemos una situación, aprovechar el tiempo oportuno, cuando viene ese momento, ese kairos de Dios. Para el no creyente es el tiempo en que se le presenta la oportunidad de aceptar a Jesucristo, porque él no sabe si va a haber otro tiempo y deber aprovechar la oportunidad. Algunos dicen, después pensar en eso. Hay que aprovechar el tiempo oportuno porque no sabemos cómo le iba a acontecer a estos ciegos, si ese iba a ser su última oportunidad de tener ese encuentro con Jesús. Hay que aprovechar los tiempos de Dios, los kairos de Dios. A ese respecto dice Salmos 95, anótalo, Salmos 95, 7 y 8. Salmo 95, 7 y 8 dice al final del 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón en ese momento. Y en 2 Corintios, anótalo también, 2 Corintios 6, 1 al 2, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, dice Pablo a los creyentes de Corinto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Siempre hay un tiempo aceptable, un día de salvación, oportunidades que hay que aprovechar de parte de Dios. Ahora, la reacción de estos dos ciegos demuestran que tenían fe en Jesús, fe en el Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque primero, dice que le llamaron Kyrios y Kyrios no se le llamaba a cualquiera. Kyrios o Señor en español, esa palabra en griego, se reservaba para alguien con un concepto de divinidad, de deidad. Tanto así que, por ejemplo, los romanos acostumbraban deificar a sus emperadores. Y cuando los antiguos cristianos, los primeros cristianos, le eran confrontados para que le llamaran Kyrios al emperador, entendiendo ellos que eso significaba llamarle Dios, se negaban y por eso morían martirizados por negarse a llamar Kyrios al emperador. Entonces estos ciegos le llaman Kyrios, Señor, a Jesús, porque entienden que es el Hijo de Dios. Eso nos habla de su fe en Jesús como el Mesías. Y además usaron el título mesiánico Hijo de David. Le llamaron Hijo de David, que es claramente un título mesiánico refiriéndose a ese Mesías que vendría descendiente de David y que la escritura en varias ocasiones lo respalda y a través de los evangelios lo hemos visto. Por otro lado, ellos creyeron y por eso clamaron a él
que Jesús podía obrar milagros, algo que era evidentemente exclusivo de el Mesías. Entonces, en ese sentido estaban creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como el que podía sanarles de su ceguera. Ahora, ¿de dónde habrá surgido esa fe de estos dos ciegos? ¿De dónde será que ellos pudieron haber creído que Jesús podía hacer eso por ellos? Lo que es evidente y que debemos deducir es que ellos habían oído de Jesús, porque recuerden, Jesús está en su tercer año de ministerio, en su máxima fama, su fama que corre desde Galilea hasta Judea, hasta Perea y a través incluso de Samaria y en otros lugares fuera del territorio de Israel. De tal manera que ellos tenían que haber oído de Jesús que obraba milagros, de Jesús que era proclamado el Mesías, de Jesús que había abierto la vista, había devuelto la vista a otros ciegos. Entonces, esa fe había surgido en ellos del oír de Jesús y de sus hechos, del oír los testimonios de Jesús. Y ahora oyen que es Jesús el que va pasando por ahí. Así que la fe entró en sus corazones por el oír, porque dice en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios y la oímos con los oídos de la fe, pues eso acrecienta en nuestros corazones la fe en el Señor. Entonces la palabra de Dios es la que genera fe en nuestros corazones cuando la escuchamos y la oímos atentamente. Eso seguramente ocurrió en los ciegos de Jericó. Y ellos clamaron a Jesús, fíjate, clamaron a Jesús por misericordia. Ellos estaban ahí todos los días en ese camino clamando, ¿por qué? Por limosnas de la gente que pasaba. Pero al pasar Jesús no le pidieron limosna, le pidieron misericordia. Su primera petición es misericordia. Y en ese sentido es como cuando Pedro y Juan van allá en el libro de Hechos al templo a orar y en la puerta llamada la Hermosa encuentran a aquel paralítico y ante él le dice, mira, le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata. Pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que ahí los ciegos no pidieron dinero a Jesús, pero le pidieron lo que solo él les podía dar, el milagro de la vista. Ellos primero pidieron misericordia porque sabían que si Jesús les concedía la misericordia de atenderles, entonces podían presentar con seguridad la petición que en realidad iban a presentar. Así que su primer clamor fue por misericordia. Ahora, dice que al hacer esto los ciegos, dice el texto, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjate que los mismos que acompañaban a Jesús, que le seguían, que muchos serían sus discípulos ya, trataron de hacer callar a los ciegos. ¿Qué te parece? Qué paradójico, ¿no? En vez de alentar el que más gente creyera en Jesús, en que más gente se beneficiara de los milagros de Jesús, ellos callaron. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Cuál sería la razón para que la gente que uno esperaría, son creyentes en Jesús, ven ahí estas personas en necesidad, ya debían estar imbuidos del Espíritu de Jesús, de misericordia por los necesitados, que Jesús en innumerables ocasiones había demostrado que la tenía y que sus seguidores debían reflejar como imitadores que debemos ser de él? Bueno, se nos ocurre decir que lo primero es que no era su milagro, y el ser humano es así. Realmente cuando es la necesidad de otro, no nos identificamos tanto cuando se trata de nuestra propia necesidad. Tenemos que admitirlo, los creyentes, no estoy hablando del mundo, que ya de por sí es bastante egoísta, pero nosotros mismos los creyentes muchas veces no nos identificamos tanto con la necesidad de otros como con la de nosotros mismos. Seamos honestos, a veces hacemos el esfuerzo y lo hacemos ciertamente, pero muchas veces puede sucedernos como estas personas, que como no era su milagro, pues no lo veían tan importante. También, por otro lado, podíamos pensar que estaban viendo a Jesús como un superhombre que ya estaba a otro nivel y que no debía ser molestado, cosa que es muy típico del ser humano, ¿no? Cuando alguien se levanta, un líder político, un líder religioso, un líder en el ámbito económico, lo que sea,
tendemos a tratar, ay, no lo molestes, a tratar de proteger la figura del líder. Querían evitar que molestaran a Jesús, querían evitar que hicieran olas, por decirlo de otra forma. Y es que a veces en la vida cristiana, en el ir y venir de nuestra vida de iglesia, a veces damos prioridad al ritualismo religioso, al ritualismo de la iglesia, antes que a las necesidades de la gente. No, pero aquí no es el momento para eso. Esto es para, y queremos que la ceremonia continúe así cuadradita con sus pasos A, B y C. Y si hay alguien en una necesidad en ese momento, que por ahora calle ahí porque no es el momento de presentarla. Es difícil, nos cuesta a nosotros poder en ese momento tener el equilibrio, pero ciertamente algo de eso había en estas personas que no querían interrumpir a Jesús en ese momento, y estos hombres pues definitivamente no eran quizás los más que tenían para hacer ese tipo de interrupciones. Ahora, por otro lado, también podíamos elaborar algún argumento adicional, pensar que quizás el que escuchasen a estos ciegos clamar hijo de David, eso podría ya tan cerca de Jerusalén generar problemas con las autoridades políticas y religiosas. Recuerden que el término hijo de David se identificaba más con la figura del Mesías triunfante que va a venir para establecer su reino capital en Jerusalén y que se va a cumplir en el milenio. Entonces, la figura que el pueblo de Israel identificaba con el Mesías era sobre todo esta figura de la segunda venida, de un líder poderoso que iba a destronar reyes, que iba a destronar emperadores, que iba a imponerse sobre los demás reinos e iba a establecer un reino en la tierra con su capital en Jerusalén y con Israel como cabeza de naciones. Entonces, que estos hombres clamaran hijo de David siempre podía sonar como una proclama así incendiaria, de tipo de llamar a rebeldía a Israel, y eso podía causar problemas con las autoridades civiles y religiosas. Eh, y bueno, en general, admitir que incluso los creyentes podemos desalentar a otros en su fe a veces. Entonces, eh, seamos sabios y no caigamos en este asunto de desalentar la fe de otros creyentes. Y dice que, y la gente les reprendía para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Leíamos anteriormente. Y a pesar de la oposición de la gente, leemos en este texto precisamente que los ciegos siguieron clamando. Y es que es importante perseverar en el clamor al Señor, perseverar en la oración. De hecho, la palabra de Dios nos anima a hacerlo. En Mateo 7, 7 al 8, en Mateo 7, 7 al 8 dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y más aún, en Lucas 18:1 está la famosa parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18:1 en adelante, en donde Jesús les narra esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No vamos a leerla, pero ustedes la conocen y si no la pueden buscar en Lucas 18:1 en adelante. Y básicamente habla de eso, la importancia de perseverar, perseverar como hicieron estos ciegos, a pesar de las voces desalentadoras. Entonces es necesario perseverar en la oración. Y no solamente perseveraron, sino que en el texto original, cuando dice clamaban más, el texto original quiere decir que clamaban con mayor energía. No solamente que clamaban más veces, sino que lo hacían con más fuerza. Es decir, que la oposición a pedirle a Dios, más bien en vez de desanimarlos, los alentó, como debemos nosotros ser alentados en vez de desanimarnos, porque lo usual es eso, ¿no? Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no encontramos respuesta a esa petición que tenemos delante de Dios. Y lo que tendemos es a ir en decreciendo cuando debiéramos ir en creciendo, es decir, ir aumentando nuestro clamor a Dios, como hicieron estos ciegos. Ahora, es importante que cuando clamamos a Dios,
estemos atentos a las voces que se van a oponer a nuestro clamor, a las voces externas, pero sobre todo a las voces internas que de nosotros mismos van a surgir para acallarnos. Entonces, no dejar caer, no dejar que esas voces externas de personas o de circunstancias o de diferentes situaciones, ni siquiera las voces internas de nuestro propio corazón que nos desanima para seguir clamando, nos apaguen nuestro clamor, sino seguir haciéndolo. Porque dice el texto, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Fíjate que Jesús ya no se opuso a que lo reconocieran públicamente como el Mesías. Ya ahora no lo reprendió, como había hecho en otras ocasiones, que trataba de acallar a la gente cuando estaba en su primero o segundo año de ministerio. Por ejemplo, recordarán en Mateo 8:4 cuando Jesús le dijo a aquel, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, aquel que había sido sanado de lepra. En ese tiempo Jesús decía, no se lo digas a nadie. En Mateo 9:30, ya estudiamos en su momento, dice que los ojos de ellos fueron abiertos, otros ciegos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y en Mateo 17:9 dice que cuando descendieron del monte, el monte de la transfiguración, Jesús le mandó a los 3 discípulos aquellos diciendo, no digáis a nadie la visión. Es decir, que en los primeros años de su ministerio Jesús no procuraba que su fama se extendiese porque él tenía que cumplir con el tiempo de ministerio necesario. Y si se daba una excesiva divulgación de su fama, podría haber una oposición gubernamental de tal magnitud que afectara ese ministerio. Entonces, al principio él decía, hacía las obras de milagros, de sanidad y demás, pero decía, pero no se lo digas a nadie. Ahora, ya acercándose al final, sabiendo que ya prácticamente todo está cumplido y solo faltan los últimos días para finalizar su ministerio aquí en la tierra, ahora libremente las personas le proclaman hijo de David y él no los calla, él no se opone. Entonces vemos que Jesús, al encontrarse con estos ciegos, fíjate que primero se detuvo. Y recordemos, Jesús está dirigiéndose a Jerusalén a entregar su vida por la humanidad. Y a pesar de estar en ese momento tan crucial de su ministerio, eh, está prácticamente a punto de culminar con su plan de salvación, él se detiene ante la necesidad de estos dos ciegos, de estos dos mendigos. Eso nos habla de cómo el Señor toma en cuenta nuestra necesidad. Dice que los llamó, porque nuestra necesidad es importante para el Señor, tanto que detiene su agenda para atendernos. Cuando clamamos a Dios, Dios detiene su agenda para atendernos y Él nos llama, porque Jesús les da confianza al llamarles. Cuando Él los llama y ellos se acercan a Él es porque Él está en ese acto de llamarles, dándoles la confianza para acercarse a Él. Y así debemos nosotros también acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y Jesús les da la confianza para hacerlo en este momento. Y finalmente les preguntó qué querían. Les preguntó qué querían. Es Jesús dándoles la confianza de acercarse a Él y pedir por su necesidad. Y en ese sentido, vemos que Jesús les pregunta qué necesitan, qué desean, cuál es su necesidad. Y me pregunto yo, ¿será que Jesús no veía lo evidente que estos hombres necesitaban, que estaban ciegos? Es evidente, pero aunque el Señor sepa lo que vamos a pedir o lo que necesitamos, Él desea que hagamos esa petición, porque Jesús evidentemente entendía que estos ciegos necesitaban la vista. Era evidente que esa era su gran necesidad, pero Él espera que ellos se la pidan, porque así lo pide el Señor. Fíjate que Salmos 139:4, Salmos 139:4 dice que aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe antes de que abramos nuestra boca
cuál es nuestra necesidad. Es más, probablemente la sabe antes que nosotros. Pero aun cuando no se la expresemos, Él espera a que nosotros lo hagamos, verbalicemos nuestra necesidad, nuestra petición, a pesar de que Él la conoce. Y por eso lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él espera, Él desea que tú clames a Él para Él responderte, a pesar de que Él sabe cuál es tu necesidad. Y eso es importante. Y eso es importante porque definitivamente el Señor desea que clamemos a Él, que oremos, que hablemos con Él. El mismo Señor Jesús ordenó y enseñó a orar a sus discípulos, a orar al Padre. En Mateo 6, todo el capítulo 6, pero sobre todo en el verso 9, dice en Mateo 6, 9, que Él les dice, vosotros pues oraréis así. Y cuando dice, vosotros pues oraréis así, no solamente le está diciendo que esta es la manera como deben orar, sino que ustedes orarán. O sea, está dando un mandato y a todos los creyentes, a todos sus seguidores con ellos, de que debemos orar y que debemos orar de esta manera. Y ahí nos da el modelo del Padre Nuestro. No una oración mágica, sino una manera de orar, la forma correcta de orar. De tal manera que el Señor espera que oremos, que hablemos con Él, a pesar de que Él conozca nuestra necesidad, conozca nuestras peticiones. ¿Y por qué eso es importante? Porque al hacerlo, cuando tú oras a Dios, estás reconociendo que Él es Dios. Como estos ciegos, al clamar a Jesús, están reconociendo que Jesús es el Mesías, el que puede abrirles la vista. En Hebreos 11:6 declara la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Desde el momento en que tú te acercas a Dios en oración, es porque estás creyendo que existe Dios. Si no, estarías como los niños que hablan con un amigo invisible. Es decir, que el creer en Dios hace que puedas acercarte a Él en oración. Entonces la oración es una expresión de tu fe. Y por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por otro lado, al orar, fortalecemos nuestra fe, porque cuando estamos orando, estamos declarando una fe en Dios que nosotros mismos entonces estamos siendo fortalecidos internamente porque estamos haciendo un acto de fe, el orar. La oración es un acto de fe, porque estás creyendo en Dios a quien no has visto, pero que estás seguro de su existencia. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Y por otro lado, la respuesta específica, cuando venga la respuesta a una oración específica, cuando venga esa respuesta, se va a confirmar el milagro, se va a confirmar que tú estabas orando por esa situación de salud y la sanidad que recibes va a confirmar que Dios actuó. Y no solamente va a confirmar para tu propia persona, para tu propia fe, sino para todos aquellos que sabían que estabas orando o estaban orando por tu necesidad. Así que eso ayuda a ser de testimonio para ti mismo y para los demás cuando se ve el milagro que fue expresado por tus labios en petición de oración. Así que todo eso es importante en cuanto a la oración. Ahora, por eso mismo podemos decir que la oración no es para que Dios se entere. Dios sabe cuál es tu necesidad. Jesús sabía cuál era la necesidad de los ciegos. La oración no es para que Dios se entere, sino para que nosotros mismos, quienes oramos, nos percatemos aún más de nuestra necesidad y de paso crezcamos en fe y muchos más conozcan del poder de Dios. Así que la oración no es para que Dios se entere, sino para nuestro propio beneficio, que nosotros mismos nos percatemos de esa necesidad. Dijo Matthew Henry que el barquero no clava su arpón en la orilla para traer la orilla hacia la barca, sino para llevar la barca hacia la orilla. ¿Comprendes la figura? El barquero, imagínate, el barquero es una barquita de estas pequeñitas y que tiene ese arpón largo. Cuando lo clava en la orilla, no es para traer la orilla hacia la barca, es para acercar la barca hacia la orilla. Entonces, ese arpón que es la oración, el creyente no clama a Dios para enterar a Dios de mi problema,
sino para que yo pueda recibir de Dios la respuesta a mi problema. Y yo soy el que soy más beneficiado. Soy yo el que me entero en realidad. Verbalizo la necesidad que tenía y lo planteo ante un Dios en el cual creo. Entonces la oración es importante, no tanto para Dios, sino para nosotros los creyentes. Nos quedamos aquí con esa meditación y vamos a continuar en la próxima ocasión con la parte final de este pasaje. Así que hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo.